Hola a todos, quisiera utilizar este video como una forma de pedirle una disculpa a todos los gamers, porque en algún momento del canal o en diferentes oportunidades dispersas por ahí a través de los años, siempre me he referido a ellos de una forma como de perdedores, de gente inmadura, de gente que no tiene un norte en la vida, de gente que estaba desperdiciando su tiempo, pero he de admitir honestamente que estaba equivocado y les voy a contar por qué. Solo que no quisiera que este video se entendiera como que cambié de opinión porque le tomé cierto gusto al asunto, sino que cambié de opinión porque comprendí qué era lo que había detrás de la afición de muchos hombres a estar detrás de una máquina de videojuegos y que por qué muchos se retraían y se apartaban un poco del mundo y se concentraban en este tipo de cosas antes que salir a hacer su vida. Ahora, si hay un punto donde considero que ya cierto nivel de videojuegos o de adicción a este tipo de cosas sí puede convertir perfectamente a un hombre en un perfecto perdedor, pero eso me voy a referir más adelante. Pero voy a explicar un poco la anécdota, qué fue lo que me pasó, y es que yo iba por la calle y pasando por una tienda, un sujeto de estos que están siempre afuera me llamó y me señaló con la mano una vitrina donde habían unas consolas de videojuegos retro parecidas a un Game Boy. Y me las ofreció y yo paré, me enseñó la caja y estuve viendo algunos juegos de los que jugaba cuando yo era niño, que estaba de moda el Super Nintendo, eso era lo que estaba de moda. Yo no tenía un Super Nintendo porque mis padres no podían costearme uno. Entonces acudía a la casa de un amigo y que tenía una hermana que también tenía otra máquina diferente y los tres nos sentábamos a jugar a veces. Y yo era un sueño que tenía y la pasaba increíble y ahí pasábamos en las vacaciones durante horas jugando. Y después, en mi país era muy común alquilar videojuegos. Usted iba a un video público y pagaba una hora y en una hora tenía derecho a dos juegos. Entonces, por lo general jugábamos Mortal Kombat 30 minutos con algún amigo y los otros 30 minutos Super Mario o algún juego de carros, todo este tipo de cosas. Bueno, el tiempo pasó, entré al colegio, me puse a estudiar, me olvidé de todo ese mundo, luego la universidad, todo esto. Y después uno como que entra al mercado laboral y se pone a hacer ejercicio y a pensar en otras cosas y todo esto queda como un recuerdo de infancia. Cuando este sujeto a mí me llamó y me enseñó la máquina de videojuegos, yo la vi como en carrera, se la di y lo que yo pensé es, ya no sos un niñato, no puedes estar jugando este tipo de cosas. Pero haber visto las imágenes de todos esos juegos que ya yo había dejado de pensar en ellos, me trajo como un tipo de recuerdo y me entró como algo de nostalgia y me puse a buscar en línea videos que yo jugaba cuando era chico. De hecho, hace poco, bueno, hace unos meses subí un video mío jugando un juego retro de un helicóptero porque me puse a jugar en internet. Y eso me despertó como la curiosidad, la chispa de querer ir a comprarme esa maquinita de videojuegos retro que este sujeto me ofreció. Eh, la compré, me puse a jugar un poco y me di cuenta de que me entretuve bastante y que un montón de videojuegos que yo quería tener de niño, que no había dinero para que yo siendo niño pudiera tener un Super Nintendo, que en ese entonces eran muy caros, como comprar hoy en día una PlayStation 5, y que ahora los tenía todos en la palma de la mano y que todos los Capcom estos que habían en las tiendas, estos televisores grandes que parecían un ropero con una pantalla y controles donde se jugaba Street Fighter y todo eso, que ahora los tenía yo en la palma de la mano y que estaba jugándolos sin necesidad de estar insertando monedas, que me pareció eso una maravilla. Entonces, bueno, me compré la maquinita esta y la empecé a utilizar y la pasé bastante bien y eso me llevó a comprar un Nintendo Switch porque yo siempre de niño era muy fanático de Super Mario Bros. Y ahí seguí en el asunto, pero empecé a investigar y descubrí algo que se llama Kaizo Mario. Kaizo Mario son juegos de Mario Bros. Que hacen las personas manualmente en sus casas. Ellos diseñan sus propios niveles. Incluso la compañía Nintendo decidió hacer el Super Mario Maker para que la gente pudiera diseñar sus propios niveles y compartirlos con otras personas. Y si ustedes ponen Kaizo con Z en el buscador de YouTube, van a ver un montón de videos increíbles de unos niveles de una dificultad impresionantes. Y eso fue lo que me terminó de convencerme de que yo estaba totalmente equivocado respecto a los gamers y todo este mundo.
¿Por qué? Porque me di cuenta de que realmente pasaba uno un rato muy agradable y era una sensación que había olvidado en mi vida desde que era niño. Era, y la verdad es que me arrepiento mucho de haber desperdiciado muchos años sin sacar un tiempito para dedicárselo a los juegos. Yo soy más de jugar ajedrez, eso es lo que siempre me ha gustado desde joven, pero siempre discriminé mucho a los gamers por verlo de una forma inmadura y eso fue un error de mi parte. Y reitero, no es porque yo ahora tenga como que haya recobrado o descubierto esa afición por los videojuegos, porque me parece que ya una persona que aniquila su vida o cae en un vicio donde no puede pensar en otra cosa que no sea jugar, ahí sí me parece yo un acto de inmadurez y de una persona que puede perder incluso la responsabilidad de su propia vida y tener hasta afectaciones económicas o psicológicas o familiares en su entorno por una adicción a los videojuegos. Entonces, ahí sí me parece que puede llegar un punto donde la persona que hace demasiado gaming sí es una persona inmadura y hasta tonta, si se puede decir. Pero ya yo no considero, honestamente, y aquí está mi error, que el 100% de los gamers sean perdedores, porque eso fue un error mío. Y a esta conclusión llegué cuando empecé a ver los niveles de Kaizo Mario. Son niveles de una dificultad tal que estaba viendo un video que me marcó mucho de un muchacho que duró 7 años intentando ganar un solo nivel de uno de estos videojuegos, el más difícil que se ha creado de todos. Entonces, ahí me di yo cuenta de que hay empeño, de que hay arte gráfico detrás del diseño de todos estos juegos, de que hay gente que tiene tenacidad para avanzar en esto y que tal vez mucha gente para aliviarse del estrés cotidiano de la vida recurre a estas cosas y les parece mucho más entretenido que andar lidiando con mucha gente. Pero como les digo, llega el momento en el que esto sí se hace un vicio, sí es totalmente perjudicial. Pero por supuesto que hay arte gráfica envuelta de todo esto. Estaba viendo, por ejemplo, un avance de un videojuego que se llama Doom, que yo jugaba mucho cuando era niño también, y estaba viendo la versión que va a salir en el año 2025 y me pareció una cosa increíble en gráficos y en arte visual. Me pareció que sí hay arte de fondo y que mucha gente que se hace profesional en este tipo de juegos, y reitero, especialmente en Kaizo Mario, es gente que son profesionales en lo que está haciendo. No es solo un tipo de asunto que se queda en casa y aficionados a videojuegos, es gente profesional. Ahora, también me parece inmaduro todo este tipo de muchachitos que creen que pueden ganarse la vida con el gaming o que van a llegar a este tipo de concursos, porque me di cuenta, descubrí también de que hay gente que hace concursos a niveles internacionales y que ganan unos dinerales este, en concursos o tipos de olimpiadas de gaming de ciertos juegos en específico. Y hay muchos muchachos que creen que ellos pueden dejar de estudiar o no asistir a la universidad o no hacer ejercicio, no leer, no hacer un montón de cosas porque van a dedicarse a eso todo el día y que van a hacer una carrera en eso, por Dios. Los llamados tal vez a desempeñarse a nivel profesional y ganarse la vida con el gaming es un 0.00000.01% de las personas que juegan. Entonces, digamos, colarse en ese mundo, los llamados van a ser muy pocos, por lo que la apuesta a ser gamer profesional y ganarse la vida con eso es muy, pero muy peligrosa y tal vez muy poca gente la va a lograr como para hacerse uno una ilusión respecto a ganarse la vida de esa forma haciendo lo que a uno le gusta, bien por los que pueden. Y me parece perfecto que haya gente que es profesional en esto porque a nadie le están robando, a nadie le están haciendo ningún tipo de daño y me parece una forma honesta de ganarse la vida, cosa que hace unos meses tampoco hubiera logrado comprender. Pero el haber visto todos estos niveles de Kaizo Mario y las horas de empeño que pone la gente, el nivel de profesionalismo, de exactitud, definitivamente me hace ver que sí hay gente que es profesional en este tipo de área, me hace ver que hay arte gráfico, me hace ver que hay gente que busca la perfección en algo que antes yo veía un poco más banalmente, pero que sí tiene un cierto sentido de fondo. Incluso creo que a la hora de tomar decisiones me parece que agiliza mucho la mente como un tipo de ejercicio, porque al menos viendo estos niveles de Kaizo o de otros niveles de Super Mario o de juegos similares como de los que salían en Sega, como Zelda, todo este tipo de cosas,
Hay veces que hay que tomar decisiones muy complejas o múltiples en una cantidad de segundos muy breve. Me explico, en 3 segundos hay que tomar 3, 4 decisiones para poder hacer un movimiento y no perder el nivel. Y me parece que eso puede generar a nivel cerebral cierto grado de agilidad a la hora de la toma de decisiones que se pueden aplicar después a otras áreas de la vida, que puede pasar, por ejemplo, también jugando ajedrez, que el ajedrez en especial cuando es bala, uno tiene que analizar un montón de posiciones y de circunstancias que pueden cambiar según las fichas que uno mueva. Entonces me parece que a nivel cognitivo, no solo el juego puede ayudar a desestresar y a distraerse del mundo un poco, sino que puede ayudar también a la toma de decisiones o a otras áreas que uno desarrolla en el cerebro que si no está realizando ningún tipo de videojuego, pues no las va a desarrollar de la misma manera. Entonces me parece que tienen un tipo de utilidad y como yo, pues en el canal muchas veces me burlé y traté de niñatos a la gente que hace videojuegos, simplemente estaba opinando desde un punto, desde la opinión de una persona que no tenía esa visión porque la había abandonado cuando era niño, no sé si me explico. Entonces, sí me parece que hay cierto sentido, me parece que es malo enviciarse, pero que no hay absolutamente nada de malo en sacar cierto tiempo y que hay muchas cosas que aprender, no solo de la gente que juega a nivel tipo Kaizo, que son ya profesionales de verdad y gente entregada a lo que hace y que ahora con internet pueden ganarse la vida o ganarse cierto dinero mostrándole a los demás sus habilidades. Me parece que el simple hecho de mostrar tenacidad en eso, aunque es un videojuego, me parece que el hecho de mostrar tenacidad y profesionalismo en pasar esos niveles tan complejos, me parece que tiene mucho mérito. Me parece que es una actividad que puede distraer de los problemas diarios. Si no se hace un vicio, puede ayudar, creo que incluso a nivel cognitivo, a la toma de decisiones o de decisiones múltiples de una forma más rápida y acertada que personas que no practican este tipo de actividades y que no tengo absolutamente ya nada en contra de ustedes. En algún momento sí lo tuve y lo vi muy mal, pero en este momento no. Y si en algún momento mis palabras, cuando yo me refería a gamers como perdedores o niñatos o todo este tipo de cosas a lo largo de estos años, quiero decir que estaba equivocado. Nada más que no se lo tomen a un vicio, pero sí hay mucho valor detrás de todo esto y comprendo por qué mucha gente prefiere encerrarse en su cuarto a jugar que a salir a lidiar con las personas. Tiene hasta cierto punto mucho sentido si no se convierte en un vicio. Tiene muchísimo, pero muchísimo, muchísimo sentido. Solo que no descuiden leer un libro de vez en cuando, salir a hacer ejercicio. Y me parece que todo en equilibrio en la vida tiene cierto valor y no le veo absolutamente ya nada de malo a jugar. La verdad es que siempre estuve equivocado respecto a ese tema. Bueno, yo me he extendido muchísimo más de lo que quería extenderme, pero quería hacer esta pequeña reflexión que no tiene que ver mucho con el canal, pero sí es algo que yo internamente quería externar. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.